Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Tenemos, acercándonos a la hora de las brujas, medianoche, más preguntas. Llamó Domingo. Uy, qué pregunta que me hace Domingo. Pide que le dé una técnica para terminar con la mala onda con las mujeres. Todos me miran a ver qué es lo que digo. ¿Qué quieren? Que no, mira, Domingo, una técnica para terminar con la mala onda con las mujeres, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? El tema no pasa, yo creo que pasa por una actitud, ¿no? Las mujeres que me están escuchando, por ahí los hombres no pueden ver desde este punto de vista, pero las mujeres que me están escuchando van a decir si lo que digo es cierto o no. Todo pasa fundamentalmente por la actitud propia y la actitud ajena. Es decir, todo pasa por saber cuáles son tus intenciones con las mujeres, ¿no? Porque si vos lo que estás buscando, Domingo, son simplemente satisfacer el síndrome de Casanovas, ¿no? Satisfacer tu compulsión de Don Juan y no invocas una, bueno, de pronto bien merecido te lo tenés, porque en última instancia el síndrome de Casanovas, que es esa compulsión reiterada en seducir mujeres, en realidad tiene como lectura una razón psicológica, la propia inseguridad del hombre en su propia virilidad, que trata de seducir a cuanta mujer se le cruza simplemente para convencerse a sí mismo de que es tan machito como cree. Ahora bien, si el problema pasa por otro lado, Domingo, que las mujeres que realmente te interesan no te dan bolilla, de pronto podés caer en una interpretación simplista y decir lo que pasa es que yo no tengo facha, tipos con más guita, con más facha que yo no sé hasta dónde la guita o la facha importa. O sea, ciertas clases de mujeres sí, pero bueno, ellas son esa clase de mujeres. Para todos los demás, que por eso son las que realmente importan, yo creo que el quid de la cuestión está en lo que podemos llamar el factor personalidad. ¿Mm? Yo diría que a veces el individuo que más éxito tiene con las mujeres no es el más lindo, el que tiene más plata, el que tiene más lomo, que todo eso puede ayudar, sino que tiene una personalidad. Porque de pronto un tipo es lindo, y esto lo pasa bien con las mujeres, a los varones, ¿no? Una mujer puede ser linda, está bien, nos puede gustar físicamente. Pero después de una, dos, tres, cuatro veces estar juntos, ya una vez que le conocemos la estética física, ya es materia conocida. La personalidad es lo que se renueva permanentemente, la personalidad es lo que enriquece todos los momentos. Y tu problema, Domingo, quizás sea un problema de personalidad. No busques técnicas para terminar con la mala onda con las mujeres, porque entonces serías un simple candidato a comprar buzones, como esos que aparecen anunciando por ahí, aprenda telecomando sexual por correspondencia, y siempre hay giles que abren la billetera porque para ver si pueden enganchar alguna, pagan cualquier guita. La cosa no pasa por ahí, Domingo. Terminar con la mala onda con las mujeres significa sobre todo terminar con la mala onda con vos mismo, con tu propia autoestima, con tu propia autoimagen erótica, con tu propia falta de respeto a vos como individuo y como hombre. No necesitas una técnica, necesitas una propuesta de vida que te haga sentir bien con vos para que después las mujeres te miren, Domingo, porque esta es una ley de la vida, ¿eh? Si vos no estás bien con vos, si vos no te querés a vos, si vos no te respetás a vos, no esperes que los demás te quieran, te respeten o les guste. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Nicolás pregunta, ¿los atlantes existieron alguna vez? ¿Dónde pudo ubicarse, según mi opinión, la mía, ¿no?
la Atlántida. Yo creo, Nicolás, que los atlantes sí existieron y tengo la suposición de que no era un continente ubicado en pleno océano Atlántico, sino un grupo de islas, una especie de arco de islas que se extendía desde el Golfo de México, desde el Caribe, donde se ha detectado gran cantidad de ruinas prehistóricas bajo el nivel de las aguas. Un grupo de islas se extendía como un arco hasta las Canarias. Quizás ese grupo de islas fue el puente para transmitir uno de los grandes enigmas de la antigüedad, la existencia de una civilización de las pirámides en todo el planeta. Porque hay pirámides en Egipto, hay pirámides en Europa, hay pirámides en Asia, hay pirámides en las propias Islas Canarias, hay pirámides en América y hay pirámides sumergidas en el Golfo de México. Yo creo que era un arco de islas, una especie de collage de islas desparramados por el océano, uniendo como un puente, saltando de isla en isla, el continente americano con el africano y el europeo. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y me pregunta Nicolás, ¿qué opinas del caso de la mujer de San Benito? Ah, sí, que un muchacho encuentra a una chica en una discoteca y cuando van, esa vieja historia, ¿no? Y cuando la lleva a la casa, la chica se baja frente al cementerio, pues ella tenía que cruzar el cementerio porque vivía del otro lado, y que después al otro día el chico va a la casa y no encuentra a la chica porque la chica resulta que había muerto. Y cuando le dice a la madre que, pero es la de la foto, es mi hija que está muerta, van juntas a la tumba y encuentra la campera sobre la tumba. Sería redundante, Nicolás. Este caso en particular, imbricándolo con casos que ocurrieron en Chacarita, en el cementerio de Chacarita en Buenos Aires, con un caso idéntico que ocurrió en Córdoba, con otro caso muy parecido que ocurrió en Corrientes, y con algunos videos que yo vi del mismo caso que había ocurrido en Estados Unidos. Tuvo su momento en el filo de la realidad, yo lo expliqué como parte de las leyendas que forman parte del inconsciente colectivo de la humanidad, que no tienen un origen y que no se pueden precisar geográficamente y temporalmente, porque para vos está muy clara la historia. Esto pasó acá nomás, en San Benito. Yo te propongo, Nicolás, que hagas una tarea investigativa y trates de encontrar a la madre de la nena del cuento o al propio muchacho protagonista de la historia. No lo vas a encontrar. Siempre vas a encontrar a alguien que lo conoce, que es primo. No, mi primo dice que conoce al amigo que es el hermano del cuñado de ese chico. Nunca vas a poder llegar a la fuente, porque son las leyendas del inconsciente colectivo. Esta historia forma parte de un tema sobre el cual yo estoy reuniendo bastante material. Quizás dentro de 4 o 5 años me dé el gusto de escribir un librito sobre eso, que podríamos titular el folclore urbano. Porque todos conocemos el folclore, ¿no? Las leyendas del campo, del monte, del litoral, pero no se ha hecho una compilación de las leyendas de las ciudades, de los mitos cosmopolitas del folclore urbano, ¿no? Y este tema lo pienso tratar, si tenés paciencia, Nicolás, y llega en contacto con nosotros, dentro de 4 o 5 años cuando termine mi investigación sobre el folclore urbano. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Un montón de preguntas. Sigo con las preguntas. Y ya vamos a las noticias. Ya instantes más vamos a las noticias de aquellas que a ustedes y a nosotros nos interesan. Juan Carlos de Santa Fe me pregunta, ¿qué opinás de los cursos de hipnotismo por correspondencia? Y me pregunta, ¿dictás algún curso de hipnotismo en el CAI? No, Juan Carlos, no dicto cursos de hipnotismo en el CAI, si bien en alguna ocasión he organizado algunas reuniones de hipnotismo y quizás realice en el futuro, pero no tenemos cursos regulares de hipnosis en el CAI. ¿Y qué opino de los cursos de hipnotismo por correspondencia? Y yo te lo respondo con una pregunta, Juan Carlos. ¿Qué opinas vos de los cursos de karate por correspondencia? O sea, algo parecido, ¿no? Es decir, así como yo no puedo aprender a manejar un automóvil por correspondencia,
o no puedo aprender defensa personal por correspondencia, porque tiene que haber un profesor, un maestro que me esté corrigiendo las posturas, señalándome los errores. Con hipnosis pasa lo mismo, más todavía, porque con hipnosis estamos manejando algo tan delicado como es la mente del prójimo, la psiquis ajena. Entonces yo puedo describir ahora por radio cómo se hipnotiza. Pero una cosa es contarle a la gente cómo se hipnotiza y otra es que la gente, a partir de lo que yo cuento, se largue a hacer hipnosis. Porque puede disparar una enorme cantidad de problemas en sus víctimas ocasionales que después no van a saber cómo manejarlos. Y esta gente que dicta estos cursos de correspondencia, lo que busca es el dinerillo fácil. Bueno, vendo el curso, tirame 300, 400 mil australes, estamos hechos. Pero el problema es después qué. Eso en algunas ocasiones es como darle una navaja a un mono, Juan Carlos. Hay que tratar de aprender hipnosis con profesionales, no solo con personas que enseñen hipnosis, con profesionales que no solo te cuenten lo lindo, lo divertido y lo bon vivant, como decían los franceses, de la hipnosis, que te cuenten también los riesgos y cómo salir de los problemas en que uno se puede meter mediante la práctica de la hipnosis. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Javier de Santa Fe me pregunta ¿qué es ser varón y qué es ser mujer sin tocar el tema de la genitalidad? Es decir, el conflicto de identidad femenina e identidad masculina. Qué linda pregunta, Javier. No sé si de pronto para el contexto del programa o del programa de hoy, pero qué linda pregunta porque de pronto la gente, la sociedad tiene tan perturbado el concepto de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, ¿no? La sociedad es esquizofrénica. La educación que nos da la sociedad, la educación que nos dan nuestros padres, es una educación esquizofrénica. Ustedes saben que una de las características de la esquizofrenia es esta terrible enfermedad mental, es la división de la personalidad. O sea, una de las características del esquizo es que manifiesta distintas personalidades. Y tenemos en la historia de la psicología casos conocidísimos que han sentado cátedra sobre algunas personas que han llegado a tener hasta 36 personalidades distintas. Durante un rato la persona es de una manera, se asume con una determinada identidad, un nombre, una historia, un pasado. Al rato cambia de personalidad, se pone otro vestido de personalidad y es otra persona con otro nombre, otra identidad, otro pasado. Después cambia de sexo y así sucesivamente. Esa es la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia patológica. Pero muchas actitudes de la gente y muchas actitudes de la sociedad, Javier, son esquizofrénicas. Son esquizofrénicas en cuanto, y tiene que ver con tu pregunta, ¿no? En cuanto a que nos obligan a tabicarnos, a aislarnos en determinadas aristas de nuestra naturaleza, tratando de sepultar las demás. Fíjense lo que pasa con la educación, por ejemplo. Tenemos un chico que va al colegio secundario, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro primo, el vecino. Y de pronto escuchamos que la mamá, la tía, el abuelo, la abuela del chico dicen, fulanito es un bocho en historia, en literatura, en geografía, claro, pero en matemáticas, en física anda mal. O al revés, menganito es una luz en aritmética, pero con los números se entiende, pero lógicamente con lo que tiene que memorizar, con la lectura, con la historia, andan los tumbos. Nos parece absolutamente natural que si un estudiante anda bien en las materias exactas, sea lógico que ande mal en las materias humanísticas o sociales y viceversa. Yo de pronto pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué si uno es bueno en una cosa no puede ser igualmente bueno en la otra? ¿Por qué cuando todos íbamos al secundario nos autoconsolábamos diciéndonos, y bueno, ando bien en las materias sociales,
en las humanísticas, ¿no? Entonces es lógico que no ande bien en las otras. La evolución del intelecto, el crecimiento del intelecto, la superioridad mental, no pasa por ser un genio en una especialidad. Cuando una persona es una luz en una especialidad, generalmente lo es como una manera de evadirse, de escaparse, de su posibilidad de manejar otros aspectos de su vida ante los cuales tiene miedo, siente inseguridad. Entonces se realiza en uno para compensar el desequilibrio que le provocan los otros. El verdadero crecimiento, la verdadera evolución, la verdadera superioridad es el crecimiento lento, pausado y uniforme de todos los aspectos de nuestro intelecto, de todos los aspectos de nuestra mentalidad. ¿Por qué el estudiante no puede ser bueno en matemáticas y bueno en historia, bueno en física y bueno en literatura? ¿Por qué una cosa u otra? ¿Por qué esa actitud esquizofrénica del aprendizaje? Los grandes genios de la humanidad eran holísticos, eran integristas intelectualmente hablando. De Einstein, todos recordamos, por ejemplo, sus fantásticos descubrimientos en el campo de la física, de la matemática. La gente ignora, sin embargo, que Einstein era un excelente ejecutante de violín, una persona que logró el equilibrio entre el arte y la ciencia exacta. El gran drama de la cultura contemporánea es ese divorcio entre racionalidad e intuitividad, entre romanticismo y lógica. Decimos, en el lenguaje coloquial, las mujeres son intuitivas, perceptivas, emocionales, y los hombres somos analíticos, lógicos, racionales. ¿Por qué los hombres no podemos ser románticos e intuitivos, sin perder la lógica y la racionalidad? ¿Por qué las mujeres no pueden ser analíticas y profundas en su pensamiento, sin perder la intuición y la emoción? Porque se nos educó de una manera esquizofrénica. Tenemos dos nenitos, un nenito y una nenita, ¿no? Y el nenito lo vestimos de celeste y a la nenita de rosa. Y a la nenita le damos muñecas para jugar, que de paso, yo digo que muchas veces la educación de las nenas parece más un lavado de cabeza, un lavado de cerebro, donde estamos entrenando a las nenas a ser madres y amas de casa. Porque ustedes ven que los varones de chiquitos jugamos con pelota, con soldaditos, la pasamos bomba. Pero a las nenas de chiquitas le dan muñecas para que hagan de mamá. Batería de cocina para que hagan como la mamá y preparen la comidita. Una planchita de juguete para que planchen la ropita a las muñecas. Pobres pibas, las hacen laburar de ama de casa desde gurisas. Bueno, pero al margen de eso, es como que le damos a las nenas juguetes de nena, a los nenes juguetes de nene, como decía la canción, la nena con las nenas, los nenes con los nenes, ¿no? Y si ustedes dejan una parejita de nenes jugando solo y no se meten, que es la gran tara de todos los padres, van a ver que casi naturalmente los chicos tienden a intercambiar juguetes. Naturalmente, al nene por un momento le da cosa y quiere tener un poco la muñeca en brazos. Y de vez en cuando la nena le da ganas de correr tras la pelota. Y eso no significa que en el nene se está despertando una actitud homosexual o una actitud media lesbiana en la nena porque se pone a jugar con juguetes de nene. Significa que cada chico tiende a buscar completar en la actitud lúdica, es decir, en el juego, ese pedacito de la personalidad contraria, que es la primera condición para que seamos lo que realmente debemos ser. El hombre que es solo hombre y no tiene una gota de mujer, no es hombre, es un macho bestial. Y la mujer, que es solo mujer y no tiene una gota de masculinidad, no es mujer, es una hembra bestial, es decir, animal. La verdadera masculinidad tiene un 5% de feminidad, que es lo que le permite al hombre ser compasivo en determinados momentos, saber mostrar su ternura. La verdadera feminidad tiene un 5% de masculinidad, que es la que le permite a las damas morderse los dientes y pegarle para adelante cuando las papas queman. Un hombre que es solo hombre y no tiene esa gotita de feminidad, una mujer que es solo mujer y no tiene esa gotita, o una gotita, tampoco un chorro, no tampoco la pavada, una gotita de masculinidad,
no son hombres ni son mujeres. Son cuadros patológicos de esquizofrenia sexual. Hay que saber aceptar, hay que aprender a descubrir los varones. Por ejemplo, vos, Javier, que me hiciste la pregunta, que observes sin miedo qué tenés de femenino y convivas con ello. Ojo que esto no significa que te vistas de rosa, ni te pintes los labios, ni salgas por ahí a... No sé si me explico. Significa que veas qué tenés de femenino y lo aceptes. Vos viste lo que a veces pasa, Javier, cuando uno es chiquito y está rodeado de parientes varones, ¿no? De pronto se cae y empieza a llorar, ¿qué viene? La carcajada de los grandotes y la mirada sobradora del tío del padre. Dice, los varones no lloran. ¿Quién dijo los varones no lloran? ¿Quién nos quita el derecho a los varones de llorar? Y si de pronto una nena se enoja con otra nena y le mete una piña, pero andá, tarada, le grita, aparece la tía, la abuela, ay, las nenas no hacen eso. ¿Quién le quita a la nena el derecho de volar en la cabeza una trompada cuando cree que se hizo injusticia o cuando cree que algo está mal? Si los varones reconociéramos la pincelada, como dije antes, de feminidad que deberíamos tener y la aceptáramos, y las mujeres reconocieran la pincelada de masculinidad que deberían tener y la aceptaran, entonces todos tendríamos una sexualidad que iría mucho más de la genitalidad con la que tratamos de fantasear o de fanfarronear todos los días de nuestra vida. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Javier sugiere que con respecto al tema de la sexualidad que estábamos hablando recién, nos recomienda que leamos el libro La ciencia del amor de John Baines, este autor chileno, al cual yo me remití en algún momento. Cuando yo hice ese comentario, dije que lo único que había leído de Baines eran Los brujos hablan, no he leído La ciencia del amor. Si me cuadra la oportunidad, me voy a referir al libro de Baines, obviamente después de leerlo, ¿no? Yolanda me pregunta si puedo tratar el tema de la reencarnación. Este es un tema interesante, Yolanda. Ahora, yo me preguntaría, ¿cómo le gustaría a usted que lo tratara? Porque esto es de dos maneras de tratarlo. O contar casos de reencarnación o de supuestas reencarnaciones probadas, o tratar de justificar intelectualmente la reencarnación. Fíjense que yo dije tratar de justificar intelectualmente, lo cual implícitamente significa que yo, esto es una opinión muy personal, yo acepto que la reencarnación es posible. Porque si no, habría dicho discutir intelectualmente la reencarnación o presentar evidencias a favor o en contra, ¿no? Yo no voy a tratar el tema de la reencarnación, Yolanda, en el contexto de contar casos, fundamentalmente porque lo que yo trato de hacer en este espacio es reunirlos a ustedes con información con consideraciones, con reflexiones, que no van a encontrar en otro lado, y libros que hablen sobre reencarnación hay a patadas, ¿no? Hay a rolete. Y sobre todo porque la mayoría de los casos que se cuentan en esos casos, en esos libros, Yolanda, pueden tener otro tipo de explicaciones que no sea la reencarnacionista. El hecho de que una persona recuerde hechos de su vida pasada y que después de hechas las consabidas investigaciones uno termine descubriendo que esas cosas realmente ocurrieron como la persona quiere recordar que han ocurrido, no abona solo el campo de la reencarnación. Puede ser explicado de otra manera. Puede ser explicado como fenómenos de retrocognición, palabrita que en parapsicología define la capacidad de proyectar la propia clarividencia del sujeto dotado de esa facultad hacia el pasado, es decir, conocer por medios clarividentes hechos que ocurrieron en el pasado. Entonces que de pronto yo crea recordar una vida pasada y diga, sí, porque yo a principios del siglo viví en tal lugar y hacía tal cosa y después los investigadores cotejen lo que yo digo y descubran que es realidad. No prueba, tampoco niega, está bien, pero no prueba una nueva encarnación, porque en todo caso podría explicarse por aquel principio que en ciencia se llama principio de economía de hipótesis, es decir, que dice que cuando yo tengo varias posibles explicaciones para un mismo fenómeno, tengo que acudir a la más sencilla. Solo si esta no sirve, paso a la que le sigue en complejidad, es más fácil explicar el ejemplo que yo contaba recién, Yolanda,
como retrocognición, clarividencia hacia el pasado, que como encarnación anterior. Que es un poco el problema de toda esa gente que hace hipnosis regresiva, ¿no? Sacando los casos donde la hipnosis regresiva es cotejada con investigaciones en el terreno, lo que pasa generalmente es que alguien que se ha dedicado un tiempo a hacer hipnosis le dice a otro alguien, che, ¿querés que te haga volver a una vida pasada? Bueno, dale, dice el otro. Entonces ahí lo sientan y ahora sos un chico de 10 años y ahora sos un nene de 2 y ahora estás en el vientre de tu madre y ahora, pegás un salto y llegás y la persona empieza a contar cosas. Yo siempre hago algunas observaciones críticas, ¿no? Yo no creo en las hipnosis regresivas obtenidas tipo 1, 2, 3 en el momento con un desconocido, que es lo que hacen algunas personas que hacen hipnosis regresiva por ahí. Yo creo en la hipnosis regresiva, acepto la hipnosis regresiva cuando hay un rapport, un feedback, es decir, una profunda comunión de ideas entre el consultante y el especialista. Es decir, solo cuando una persona ya hizo hipnosis con un profesional, le tiene la suficiente confianza como para bajar las barreras de la mente y entregarse a ese profesional, puede prosperar la hipnosis regresiva. Ustedes dirán entonces, Yolanda puede preguntarse, ¿y qué pasa en los otros casos? ¿Qué pasa en los casos donde una persona en estado hipnótico empieza a contar lo que fue la vida anterior? Y eso se puede explicar psicológicamente como un cuadro alucinatorio, como el síndrome de Estocolmo. En psicología, el síndrome de Estocolmo define una actitud psicológica de tratar de satisfacer a cualquier precio a la persona que domina la situación en ese momento. Como la situación en ese momento la está dominando el hipnotizador, que está, por una cuestión de quedar bien él, ¿no? Desesperadamente necesitado de que la persona realmente recuerde una vida anterior, el hipnotizado, el sujeto, de manera inconsciente, o sea, no es responsable de esto, satisface las expectativas del hipnotizador creando un caso que es un poco lo que se espera escuchar. Otra crítica que le hago es que muchas veces estas hipnosis regresivas de entrecasa no son seguidas de la suficiente investigación. La persona dice, yo era, qué sé yo, dama Patricia durante la Revolución de Mayo. Y nadie se toma el trabajo de decir, bueno, a ver, ¿cómo te llamabas? ¿Qué hacías? ¿Dónde vivías? Y tratar de buscar y intercambiar con algún corresponsal en archivos históricos y demostrar, como hace tan bien ese libro En busca de Bride Murphy, que alguna vez lo he comentado, si realmente pasó o es todo un invento inconsciente, un fraude inconsciente del momento. Pero además hay una cosa que a mí me resulta muy gracioso en los casos de hipnosis regresiva, como en las supuestas manifestaciones espiritistas, ¿no? En las reuniones de espiritismo. Nadie fue un esclavo del montón, un soldado de raso de última línea en una batalla secundaria. Todos fueron protagonistas de cosas importantes o conspicuos personajes de la historia en una vida anterior. No sé si me explico. Yo tengo que haber escuchado, por lo menos así a ojo de buen cubero, a 14 mujeres en los últimos 4 años decir que en una vida anterior fueron Cleopatra. Entonces se imagina, la pobre Cleopatra era una esquizofrénica, porque si esta mujer tiene toda razón, tenía 14 tipas metidas adentro de ella en ese momento. Y la que no fue Ana de Austria fue Federico el Grande. Y el que no fue Federico el Grande fue Iván el Terrible. Y el que no fue Napoleón. O si no, esas cosas esotéricas que suenan misteriosas. Sacerdotisa egipcia. Princesa de Babilonia. Ninguna fue una lavandera de qué sé yo, de Guayaquil en el siglo XVIII. Esto para los amigos de Iris que me escuchan. Ninguna fue, no, ninguno, el problema es que son más mujeres las que hacen esto. Ninguno fue, qué sé yo, herrero en España, a fines del siglo pasado, no. O son atlantes, o estuvieron en la construcción de las pirámides, o fue un emperador chino. No sé si me explico. O sea, a mí me parece que lamentablemente el tema de la hipnosis regresiva no prueba más que probar la reencarnación, le alimenta a la gente su necesidad, su desesperada, necesidad de sentirse, aunque sea por una vez en su vida, protagonistas de algo maravilloso. Una erótica necesidad de llamar la atención. Creo que la reencarnación, Yolanda, se extiende y se demuestra de otras maneras. Yo alguna vez dije en televisión, hablando de este tema, que yo creo que además la reencarnación, no solo creo en la reencarnación, dije, sino creo que es necesaria que exista
para que se cumpla, para que tenga un sentido el designio universal, ¿no? Para que el universo tenga una razón de ser que le sea trascendente. Y además pienso, Yolanda, que las críticas que habitualmente se le hacen a la reencarnación, que críticas para mí no son hechas, es decir, la Biblia no la menciona, ustedes ya saben de lo que pienso al particular, sino algunas críticas que algunos intelectuales han hecho de que la reencarnación es imposible, porque ahora hay mucha más gente que la que había 200 años atrás, entonces, ¿de dónde viene el espíritu de la gente que encarna ahora y que no encarnó antes? Tiene explicaciones que los budistas han dado históricamente, perfectamente digeribles, y que en última instancia nos reafirman la convicción de que la reencarnación existe. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Ariel nos llamó, me hace varias preguntas. Me dice, ¿qué opino? ¿Hay una ola de creciente violencia en el mundo? ¿A qué se debe? No, yo no creo que haya una ola de creciente violencia, Ariel. Fíjate que este tema de que cada vez el mundo es más violento, las cosas como están ahora antes no pasaban, antes se vivía más tranquilo. Yo creo que antes se sabían menos las cosas, ¿eh? Hoy en día, si tomamos cualquier periódico, cualquier matutino nacional, lo que observamos es una mayor injerencia del periodismo en los entretelones de las historias policíacas. Lo que observamos es un mayor aquello. Yo me acuerdo cuando yo era pibe y miraba los noticieros de la tarde y de antes, ¿no? Miraba los noticieros con televisión, que hay un cronista que le habían avisado que ayer había habido un robo en tal localidad, como se dice, no puedo poner información, este testimonio, bien estará en la puerta en la calle. Y hoy en día la policía tiene que bajar la cabeza y no se le decirle al periodista lo que el periodista quiere saber sin de cuando no entre en conflicto con las posiciones policiales. Los jueces reconocen un papel del periodismo. Las comunicaciones avanzaron a un punto tal de que en este momento están asfaltando y ya está Canal 9 de Buenos Aires enterado y con una cámara lista. Mejoró la tecnología, mejoró la informática, como diría Marshall McLuhan, mejoró la aldea global. Entonces nos interrelacionamos más con toda la información. Y eso nos da la impresión, Ariel, de que hay más violencia. Pero violencia hubo siempre. Eso de que antes antes se podía caminar por la calle de Buenos Aires sin problema, ahora que asaltan cada media cuadra, es relativo en los dos sentidos. Ni se podía antes caminar con tanta tranquilidad por la calle de Buenos Aires. Ese es lo que tengo porque yo soy porteño y la historia la conozco. Pero tampoco la paranoia de ahora que se asaltan cada media cuadra. Por ahí está la otra historia, ¿no? O sea, cómo se vende la psicosis colectiva de la violencia. Incluso el asunto del EPI. Y yo sobre todo, Arina, ¿en qué me apoyo para decir que no hay tanta violencia, no hay una ola creciente de violencia? Que pese a los horrores que uno ve en Bosnia, por ejemplo, pese al desprecio de la humanidad por las hambrunas en los países africanos, pese a todo eso, empieza a notarse en el ser humano una ética que antes no había. Si vos lees la historia, Ariel, vas a ver que en las guerras del siglo pasado, mira, no me voy a ir mucho más lejos en el tiempo, en las guerras de 1800 al 1900, las guerras del norte europeas, las guerras del norte de África, las guerras americanas del siglo pasado, además de que numéricamente suele haber muchos más muertos que ahora. Pues las guerras actuales, sacando la Segunda Guerra Mundial, en realidad tienen pocos muertos. La guerra de Malvinas hubo 1200 muertos. La guerra del Golfo Pérsico creo que llegaron a 6000 o 7000, que son pocos comparados con cualquier guerra común del siglo pasado, donde en un campo de batalla daban 30.000, 40.000 tipos de panzurrada. Pero hay una ética, hay una preocupación por el prisionero, hay una preocupación por el herido enemigo, que se le brindan primero sus hilos que antes quizás no se le brindaban. Hay una preocupación en la gente en oponerse a la guerra. El siglo pasado, y a principios de este siglo, por ejemplo, Ariel, daba lustre familiar tener un militar en la familia, ¿no? Y de pronto las tías y las abuelas se babeaban por el nietito, por el sobrinito del uniforme que le queda al nene uniforme, sin pensar que ese uniforme era un pagaré a cuenta de la muerte de terceros, porque el papel del militar estaba en la guerra y no en otro lado. ¿Mm? Hubo una época en la cual
ser militar es hacer una casta aparte. Hoy en día la gente dice, paren la mano, esto no es así. Basta de guerra, bajen los niveles de violencia. La gente se queja de la violencia. Y antes no. Antes el que se quejaba de la violencia era un cobarde. Yo no sé si vos leíste el libro Las Cuatro Plumas, una novela histórica. Si lo podés conseguir leyendo, Ariel. Está muy bien explicado en tiempo de novela. Eso de que una persona, porque es pacifista y no le gusta la guerra, es socialmente visto como un cobarde, como una lacra. Eso ha cambiado en la humanidad. Ha cambiado la humanidad. Tenemos más información sobre la violencia, pero no lo confundamos con un crecimiento de la violencia. Otra pregunta que me hace Ariel es, ¿qué opinión tengo sobre Arthur Clarke, Sai Baba y Ernesto Sábato? Mira, te lo digo tipo ping-pong. Arthur Clarke, un tipo que nació fuera de época. Arthur hubiera sido feliz si hubiera nacido entre 200 años, ¿no? Y una de las mentes más brillantes que tiene la humanidad en este momento. No solo por escribir ciencia ficción, por la profundidad ideológica de esa ciencia ficción. Sai Baba, no me gusta, un chanto. No me resulta para nada confiable. Aparte esos pelos de una pinta de sucio, un negro más. Y Ernesto Sábato, una de las lumbreras del pensamiento contemporáneo. Aunque no comparto mucho de sus decires, de pronto vos ahí para decir, ¿y quién soy yo no para compartirle? Bueno, pero vos me lo preguntás. Me parece que es un individuo que ha sabido encontrar un adecuado equilibrio, lo cual es común entre la inteligencia argentina, entre religión y ciencia. Porque de pronto los intelectuales argentinos, en la onda de Juan José Sebrey, no sé si lo conocés, un epistemólogo nacional, Gregorio Klimovsky, todos esos intelectuales científicos, están en la actitud de que nosotros, que somos los intelectuales, estamos a favor de la ciencia. Mantenemos con la religión una distancia prudente y desconfiamos de todo lo que tenga olor a místico. Juegan a la apuesta de que evolución igual materialismo, ¿no? Sábato no se la cree esa. Y yo creo que es lo más importante de Sábato. Al filo de la realidad.